Y bueno, me cambio de gorro para abrir un poco el turno de palabras sobre las cosas que se han comentado en esta segunda mesa. Milagrosamente vamos cumpliendo los tiempos, o sea que tenemos algún espacio para poder comentar cosas. ¿Puedo hacer un comentario, una pregunta? Claro. Tiene que ver con la investigación. Se le ha dado mucha trascendencia esta mañana, una pregunta que han hecho y que Héctor ha comentado. Has hablado a fondo de la investigación. Yo tengo que decir que en ese sentido, a ver, estoy un poco, no sé si desencantado o no todo lo contento que podría estar. Yo creo que igual que hemos sido muy ambiciosos, como ha dicho Héctor, en otras partes y muy concretos, hemos bajado de lo más alto a hay que auscultar a estos pacientes, hay que hacer algo en investigación, nos hemos quedado más en una declaración de intenciones. Esa es mi sensación. Yo recuerdo además que una discusión, pero estuvimos hablando, unos correos electrónicos en los que yo planteaba cosas muy concretas, ¿no?, que tenían que ver con la institucionalización de la investigación en la salud, es decir, que se reconociera la investigación como tiempo trabajado realmente, ¿no?, que fuera a nivel asistencial, que hubiera perfiles investigadores para por lo menos los mandos intermedios, jefes de sección, jefes de servicio, algo más concreto, ¿no? Y yo ahí me quedé un poquito, no contento del todo con cómo evolucionó esto. Este es un comentario, no sé si queréis añadir algo al respecto. Como coordinador aquí en la mesa me toca contestar. Sí, comparto tu sensación. Esa es lo que puedo decir para ser honesto, ¿no? Hombre, yo creo que hay… Vamos a ver, en todos los grupos se ha trabajado con enorme rigor, con una gran generosidad, porque se le ha dedicado muchísimo tiempo, con una enorme flexibilidad. Antes comentabas tú mismo los martirios a los que os sometimos durante todos los periodos de criba para ir sacando lo más gordo y de una forma también muy disciplinada. También es verdad que, digamos, dependiendo de los distintos niveles institucionales que están imbricados en cada una de esas decisiones, ha habido algunas cosas en las que hemos podido avanzar más y en otras avanzar menos. Y en este caso concreto, digamos que aunque comparto esa sensación tuya, no nos rendimos, como sabes, en modo alguno, sino que es todo lo contrario. O sea, lo que estamos intentando es en la transmisión al espacio natural en el que esto tiene que desarrollarse, que sería el Instituto de Salud Carlos III, el que desde ahí se planteen tanto en los aspectos de vigilancia como en los aspectos de evaluación o en los aspectos que tienen que ver tanto con la estructura como con la financiación de la propia investigación, el que esto sirva como una herramienta más para ayudar a ese desarrollo. Entonces, pensábamos que en esta fase el hacer esta declaración de principios y que esta declaración de principios no fuera genérica, sino que tuviera también unos aspectos muy concretos, como lo tienen todas las definiciones que habéis planteado aquí, como lo tienen los indicadores, pensábamos que podía ser por lo menos suficiente para iniciar esta fase. Y yo no tengo más capacidad que para decir esto, claro, esto que he dicho. Lo que yo proponía probablemente era demasiado, era casi un cambio de paradigma. Era claro que el Carlos III tiene que hacer investigación, claro que sí, pero es que el Sistema Nacional de Salud tiene que incorporar la investigación en su actividad diaria, porque es la herramienta más potente que hay de investigación y eso es algo que, bueno, que me imagino que será con el tiempo, el próximo plan o algo así. ¿Más sugerencias, preguntas? Sí, un breve comentario respecto a una intervención que probablemente sea pequeña en cuanto al abordaje de la pirámide poblacional en la estrategia de salud cardiovascular y no sé si se ha hecho suficiente hincapié en el desarrollo del documento de la SCAP. En cualquier caso, yo creo que sí que sería muy importante cuando esto se implemente en la fase final ya a nivel de las comunidades autónomas el que se tenga en consideración y es el fomento de la creación de unidades de geriatría en centros proveedores de tratamientos complejos. Estamos en una sociedad cada vez más envejecida, con más comorbilidades
Y, por otra parte, cada vez proliferan de forma exponencial los tratamientos complejos que comprometen en cierto modo la seguridad de los pacientes y nos crean dudas acerca de si realmente esa intervención es sensata o no lo es. Estoy hablando no solo de considerar la futilidad de un tratamiento, sino de reconsiderar un tratamiento en un paciente que aparentemente no sería subsidiario de él. Entonces, yo creo que esto es una intervención aplicable a todos los ejes transversales. Por supuesto, valvulopatías. Estamos en una epidemia de estenosis aórtica y se está viendo el coste que puede tener la intervención precoz en pacientes que al final muchos de ellos son muy ancianos y nos generan dudas de realmente si estamos haciendo algo positivo o no. Y bueno, quería un poco proponerlo y ver qué opináis al respecto. Fundamentalmente porque hay centros como el mío donde no hay unidades específicas de geriatría y creo que es esencial, no tiene nada que ver, el tener una unidad específica que te asesore de que un tratamiento que tú propones es el adecuado o no. Bueno, de hecho, como conoces, ha habido representantes tanto de la Sociedad de Geriatría como que se ha considerado, digamos, el aspecto. Uno de los problemas, como seguro que conoces incluso mejor que yo, es que digamos, los geriatras, la estructura de profesionales geriátricos en las comunidades autónomas es enormemente desigual. Hay comunidades autónomas en las que prácticamente no existen, mientras que hay otras en las que está razonablemente bien dotado y, sobre todo, razonablemente integrado en lo que son los modelos. Aquí lo que hemos tratado muchas veces no hemos puesto un segundo apellido a las cosas y cuando hemos hablado de multidisciplinar, lo que estamos planteando es aquel que en la estructura que corresponda pueda asumir la función que corresponda. Entonces, vuestra función, por ejemplo, de evaluación funcional sistemática, vosotros lo tenéis absolutamente integrado, digamos, la integración del modelo de geriatría es clarísima y que, sin embargo, no se da en otras especialidades o en otros profesionales. Aquí esto no era un brindis al sol. O sea, el hecho de tratar de promocionar este tema de la multidisciplinaridad va por ahí. Y pensando que hacen falta todos esos factores, pero que en cada una de las comunidades o en cada uno de los hospitales o de los ámbitos de salud habrá o no habrá geriatras o habrá quien incorpore esa perspectiva o esa sensibilidad de una manera o de otra, ¿no? Sí, yo creo que hay dos niveles aquí. Uno es más el estructural, que depende mucho de las apuestas de la variación que dice Germán que hay en las comunidades, de la apuesta de la geriatría, digamos, de integrarla dentro de la asistencia hospitalaria, etcétera, en lo cual pues obviamente no competía esta estrategia. Y otra es que hay, de hecho, hay dos aspectos específicos, que es en la valoración multidisciplinar de la estenosis aórtica, en la valoración y los equipos multidisciplinares de insuficiencia cardíaca, donde se mencionan explícitamente la participación de geriatría, porque además son dos ámbitos naturales, lo que dices tú. La insuficiencia cardíaca básicamente ahora es una patología principalmente de ancianos, y en la estenosis aórtica uno de los motivos era la profusión de TAVIs, en el que ahora el problema empieza ya no tanto a tomar la decisión de ser o ser, sino hasta dónde se llega o dónde está el límite de la futilidad. Y ahí yo creo que son esenciales la visión geriátrica, y por eso creíamos, y es lo que propugna la estrategia, hacer esto. El problema de decir a las comunidades si deben tener geriatras o no en cada hospital, pues que yo creo que excedía un poco en esto, pero la filosofía queda ahí. En nuestra opinión, donde haya que tomar estas decisiones, donde haya este tipo de pacientes complejos, deberían estar participando. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, como ha dicho Héctor, es verdad que la estrategia, pues quiero decir, la estrategia tiene sus competencias, me imagino, y no puede entrar en otro tipo de cosas, pero completamente de acuerdo. De hecho, Maite, ¿te acuerdas? En insuficiencia cardíaca, como habéis visto, en el tema de la asistencia de los programas multidisciplinares sí que se incorporó
no sé si ya no recuerdo, era una acción, ¿no? Una acción que era que se discutió bastante, porque parecía una cosa como demasiado específica, que era el que se introdujera en las historias clínicas de los pacientes, de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, una valoración de funcional, de fragilidad y de no recuerdo qué otra, y capacidad, no sé, capacidad funcional, que eso fue algo a solicitud del representante de la Sociedad Española de Geriatría, de Gerontología, y de hecho lo consideramos muy oportuno. Claro, eso es intervenir de una forma parcial en un problema general, ¿no? Y lo que tú dices probablemente tendría mucho más sentido. O sea que yo creo que eso a lo mejor para el futuro, y como recomendación, pues a lo mejor habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Hola de nuevo. Yo quería comentar, y habéis pasado, yo creo que un punto muy importante también, aparte de la integración del paciente, son los profesionales. Habéis hablado de competencias, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy importante, hablando de multidisciplinariedad y de competencias, que es un problema global que tenemos en nuestro país. Tenemos muy bien desarrollado nuestro MIR, nuestras especialidades, pero no tenemos desarrolladas las subespecialidades. Incluso dentro de la propia cardiología, el reconocimiento de las subespecialidades o otros especialistas en el ámbito. Ahora mismo estoy pensando en los rehabilitadores cardíacos. Es decir, tenemos que trabajar, y no sé si dentro de la estrategia, esas competencias que hemos ido desarrollando a través de las sociedades científicas, etcétera, pero que a día de hoy no están reconocidas en el Sistema Nacional de Salud y que a veces generan disfuncionalidades a la hora de que esas personas que tienen talento se han súper especializado en un momento determinado. Hay un desacuerdo entre la plaza que ocupan los sistemas de selección de personal del Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo lo vais a abordar? Porque yo creo que también es muy importante que los profesionales que trabajan en este ámbito se les reconozca el talento, se les fomente el talento y sobre todo se evite que se vayan fuera a otros sitios. ¿Cómo se va a abordar ese aspecto de los profesionales? Yo, en ese sentido yo creo que no se ha abordado especialmente, pero el Ministerio está abordando directamente este asunto, ¿no? Con las áreas de capacitación específica, que concretamente en cardiología se está muy avanzado con la hemodinámica y las arritmias, porque parece que es lo más evidente, pero que yo creo que en eso sí que se está trabajando intensamente desde el Ministerio, ¿eh? En la estrategia no sé si tenemos algo, no creo yo. No, es un tema que se trató y que se trató en varios de los grupos de trabajo, pero digamos, uno de los riesgos que tiene la estrategia es que al tratar de ser muy amplia y ser muy ambiciosa en el sentido de recoger desde los aspectos generales de salud hasta aspectos después muy específicos, corríamos el riesgo de hacer muchas recomendaciones que fuéramos incapaces de canalizar. Entonces, al final no estaba, digamos, en el ámbito de posible decisión de la estrategia algunos de esos aspectos que son aspectos de recursos humanos que en parte pueden ser definidos por el Ministerio, que en parte lo son por otros ministerios, que en parte lo son por las propias comunidades autónomas, y es un jardín en el que no nos hemos querido meter, porque entendíamos que estaba muy bien como planteamiento general, pero que no teníamos ninguna capacidad de influirla. Eso sí, el plantear que algunos de estos aspectos que tiene que ver con esas nuevas formas de actuar sí que deben ser considerados, pero, como se dice en estos casos, por quien corresponda, que entendíamos que no había que situarlo dentro de la propia estrategia. Buenos días. Frutos del Nogal del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. Quería hacer una pregunta en relación a la muerte súbita. Aquí se ha comentado que existe un registro que es extrahospitalario de parada cardíaca
incluso tenemos aquí el padre de la criatura que está con nosotros, que en estos momentos afecta prácticamente a todas las comunidades autónomas a través de los servicios de emergencia. No tenemos un registro, bueno, este registro incluso está financiado parcialmente a través del Consejo. No tenemos un registro de parada cardíaca intrahospitalaria. Yo quería saber si hay alguna posibilidad de que se financie esto, habida cuenta de que en los registros siempre suceden cosas importantes y como ejemplo se puede citar uno que ocurrió hace unas décadas en Estados Unidos. Una serie de hospitales, muchos hospitales se adhirieron a un registro que al final lo que hizo fue que se duplicó realmente la supervivencia en las personas que estaban dentro de ese registro, la supervivencia de las personas tras una parada cardíaca. Me gustaría saber si se contempla la posibilidad de algún tipo de financiación de un registro, en este caso intrahospitalario, o bien un registro único. Yo por remarcarle, voy a pasar la pregunta a Germán en nombre institucional, pero remarcar la importancia de la financiación. Antes nos ha dicho Héctor que sería ideal que los datos se volcaran automáticamente y desconfiando de los registros, pero la realidad que tenemos es que entre el marco normativo de la protección de datos y los TOC de los TIC o los TIC de los TOC, ese escenario yo creo que a día de hoy está bastante lejos, con lo cual el registro de parada cardíaca extrahospitalario que ya existe necesita un marco estructural que le dé continuidad y que le dé homogeneidad, ¿no? Germán, y la pelota la tienes tú. Ahora remata. Vamos a ver, la aspiración que teníamos inicialmente, claro, como esto empezó hace muchos años, éramos jóvenes entonces, es que lo bueno de una estrategia es que además lleve detrás el cheque de la financiación. Pero eso nos dejaron claro enseguida, no sé entre qué planta y qué planta, que no iba a ser así. Y lo que sí que se nos comentó, y yo creo que es lo que todos conocemos, es que al final no hay, digamos, una financiación específica para una estrategia concreta, sino que puede haber financiaciones específicas para proyectos y programas concretos. Y que tiene que ver más con convenios de colaboración o convenios de qué es lo que pone cada una de las partes y de dónde se obtiene esa financiación, si es una financiación propiamente institucional o si se obtiene de alguno de los otros sitios. No es que quiera echar balones fuera, pero porque aquí está Yolanda, que asume la cabeza de esta casa y que nos puede contar algo más, pero que un poco el planteamiento que hemos hecho ha ido por ahí. Sabemos que algunas de estas cosas no son gratis, sino que necesitan una estructura. Por eso, además, hemos hecho el mapa estratégico, para que quedara claro esas necesidades estructurales en la base y que hay que hacerla con base a proyectos concretos y tratados de una forma específica. Gracias, Germán. Con el registro de paradas extrahospitalarias, en concreto el registro OSCAR, es un registro que ahora ya ha recibido el reconocimiento como registro de utilidad para el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Esto no lleva dinero añadido, pero sí que lleva el que es un registro que está reconocido. ¿Puede llevar dinero? Puede llevar apoyo en algún momento determinado, es algo que se está planteando, pues para no el apoyo al registro en sí, porque no existe una estructura administrativa que se pueda hacer, pero sí para hacer igual informes o tal. Y esto es algo que sí que se está valorando y que ya lo hemos discutido, ¿no? Entonces, en este sentido, es así. Registros, hay otra serie de registros que proponen sociedades científicas, porque el sistema de información sanitario del Sistema Nacional de Salud no puede asumir, por diferentes razones que conoceréis, todo el registro de todas las variables que podamos pensar en cada una de las estrategias, pero sí que hay registros que están trabajados por determinadas sociedades científicas y que son registros que son suficientemente robustos, que pueden pasar por esa evaluación, que es una evaluación externa que hace Salud Digital, a este tipo de registros para que reciban ese reconocimiento. Esto por un lado. Por el otro lado, ¿las estrategias llevan financiación? La estrategia de salud cardiovascular en este momento no lleva financiación. ¿Puede llevarla? Podría llevarla, porque hay estrategias como la de enfermedades raras y la de enfermedades neurodegenerativas que tienen una financiación que viene de los presupuestos generales del Estado, que se transfieren a las comunidades autónomas para que implementen una serie de recomendaciones acordadas con ellas en esa estrategia.
Yo que estoy aquí desde el 2005, sí que puedo decir que desde el 2006 al 2011 todas las estrategias que teníamos llevaban un poquito de financiación. Luego se decidió que unas sí, otras no. Bueno, a veces son decisiones más políticas, como entenderéis, que no puramente basadas en planificación sanitaria, ¿no? Pero es algo que también estamos hablando con la directora para ver si en los próximos presupuestos esta financiación puede hacerse extensiva a más estrategias que las que hay ahora. Que no sería mucho dinero, pero sí que es un incentivo suficiente para las comunidades autónomas para decir, bueno, pues esta actividad concreta la vamos a financiar, tienes que hacer unas actividades con respecto a esto y nos presentas una memoria y si esto es así, pues recibes un dinero. Y, por ejemplo, se ha venido financiando el registro de enfermedades raras y ha sido muy positivo porque la mayoría de comunidades tienen registro de enfermedades raras, por poner un ejemplo, ¿no? Con lo cual, no es que todas las puertas estén cerradas. Por ahí entendéis el por qué hemos insistido tanto en el tema de la necesidad de la información para visibilizar. Aquello que no visibilicemos y que en los ámbitos de decisión no se entienda ni como una urgencia, ni como una necesidad, ni como algo en qué invertir, es difícil que vayamos a obtener algún tipo de financiación. Vuelvo, digamos, la pregunta que me has hecho, la vuelvo a la inversa para que entiendas también cómo estamos intentando manejarlo en todos los aspectos. Sí, buenos días. Un poco por alusiones. Acércate un poquito. Sí, soy Fernando Rosell. Bueno, yo colaboro con el registro Oscar desde hace muchos años y quería hacer un par de comentarios. Efectivamente, hemos pasado la evaluación externa del Ministerio a finales de año, después de, bueno, pues, de estar en activo cerca de una década, recogiendo datos, y es imprescindible, desde luego, obtener al menos una mínima financiación que asegure la cobertura. Pero me gustaría también enlazar con la apreciación que ha hecho al principio Alberto, que creo que es muy, muy interesante, ¿no? Hay varias formas de financiar y una de ellas es requerir de verdad la colaboración de los servicios de las comunidades autónomas. ¿Con esto qué quiero decir? Nosotros, efectivamente, el registro es un registro voluntario, lo hacen profesionales de los servicios de emergencia españoles, servicios públicos, y por supuesto lo hacen de forma voluntaria. En algunos de estos servicios su tarea, digamos, es reconocida y apoyada. No estoy hablando de dinero ni de horas libres ni nada, sino de facilidad para trabajar, pero hay otras comunidades donde este mensaje no ha calado. Y resulta curioso que haya servicios de emergencia españoles, que son de los pocos de Europa además que llevan médico a bordo, que si no fuera por el esfuerzo de algunos profesionales desinteresados, no conocerían sus resultados en salud en algo tan básico como la parada cardíaca, ¿no? Entonces, claro, devolviendo un poco la pelota y enlazando con lo que comentaba Alberto al principio, hay muchas maneras de reconocer que esa parte de la investigación, aparte de necesitar una financiación que ahora mismo, gracias al apoyo de la Fundación Rioja Salud, nos ha generado una plataforma informática, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de esos mimbres, tenemos ahora que irnos a las 17 comunidades autónomas para que equipos de profesionales, en muchos casos no reconocidos, introduzcan esos datos, hagan los controles de calidad y obtengan los resultados en salud. Con lo cual, volviendo un poco a cerrar el círculo, ¿sería posible desde el Ministerio intentar recomendar a las comunidades autónomas que fortalezcan ese paso, esa posición en el trabajo diario en cuanto a generar información de valor para los pacientes y para las estrategias que al final se deben aplicar digamos, localmente en cada círculo pequeño? Eso sí es lo que de verdad redunda en aumentar la supervivencia. Es una recomendación clara, quiero decir, que sí. ya hay un sistema de registro que está reconocido por el Ministerio y este en concreto
es de gran utilidad, como ya sabemos, y Fernando, ya nos habéis hecho algún informe anterior y ha sido muy exitoso, lo lógico es que haya una recomendación clara, una vez hablando de registros, a las comunidades autónomas para que lo utilicen y lo apoyen, ¿vale? Luego, si da una financiación o tal, esto no está cerrado, con lo cual ya lo hablaremos, ¿vale? Gracias. Que entenderéis por qué se han seleccionado 3 acciones concretas para discutir esta tarde, porque entendíamos que tenía mucho que ver con aspectos administrativos, aspectos de decisión política o de decisión, digamos, en cada una de las comunidades autónomas o aspectos propios del Ministerio, en los que muy probablemente hay un nivel básico de acuerdo altísimo y que es cuestión de terminar de ponerle el lazo y ver cuáles son las formas de progresar en esos aspectos. Es por eso por lo que hemos seleccionado los 3 modelos de discusión para después de comer, justamente porque entendíamos que están suficientemente justificados, que están suficientemente maduros y que están necesitados de ese empujón final para poder empezar a tener resultados muy claros en un corto espacio de tiempo. Una de las cosas también que hemos tratado y que sabéis que es fundamental cuando se pone algo de esto en marcha no es necesariamente ir a buscar aquello donde hay las máximas dificultades, sino donde hay unas razonablemente buenas esperanzas de éxito, para que esto anime a que el resto de la estrategia funcione. Y creemos que en estas 3 cosas que se han seleccionado para esta tarde están tan avanzadas desde un punto de vista de coordinación o de conocimiento profesional y de la propia estructura que podrían ser unos motores excelentes para tirar del resto de los aspectos de la estrategia, incluida alguna financiación cuando sea menester y sea posible, ¿no? Yo quería hacer un comentario. Yo quería decir que un comentario y una pregunta, Antonia. Yo creo que una de las acércate el micro, por favor. Una de las fortalezas de esta estrategia es también haber puesto el foco, y no solamente el foco, sino desarrollar un eje de equidad en general, pero muy específicamente de género. Y en el documento vais a ver que hay una información muy actualizada y completa de las diferencias evidentes que hay en el conocimiento, diagnóstico, etcétera, ¿no? ¿Podrías señalar 2 o 3 intervenciones que te parecen especialmente relevantes para empezar a disminuir esas diferencias? Vale. Gracias por el interés, Charo. Yo creo que sí. A ver, el primero creo que es fundamental y además creo que es sencillo y accesible para todo el mundo. Es detectar los factores de riesgo cardiovascular en los 2 periodos que he comentado. El embarazo y después en el posparto inmediato, porque hay muchas mujeres que tienen, por ejemplo, diabetes gestacional y durante el embarazo se están tratando, se están controlando, pero después cuando aparece ya después del parto vuelven a su casa y nadie les hace un control posterior. Lo mismo ocurre con la hipertensión. Quedan allá disfiguradas, disdibujado el control. Y, por otra parte, la menopausia. La menopausia es el momento de las mujeres en el que los factores de riesgo cardiovascular aumentan de una forma importante en relación a la pérdida de los niveles de estrógenos y también es otro momento de intervención. Luego, en otro ámbito, no quiero ser pesada con el tema, pero que no lo he comentado antes, pero sigue existiendo también, además, como ha dicho antes han comentado antes, el tema de los retrasos en la atención en el código infarto. No en todas las comunidades. Probablemente hemos mejorado mucho la mortalidad en las mujeres con infarto desde que se ha implantado el código infarto en todas las comunidades, pero aún existen diferencias. En muchas series o en algunas series que se han publicado recientemente en nuestro país, no se observan diferencias estadísticamente significativas, pero sí que existe
una diferencia entre un 3,5% de mortalidad. Si en los hombres, más o menos, en la mayoría de las comunidades en las que ya se ha implantado desde hace tiempo el código infarto, la mortalidad de los hombres es del 4,5, 4,7, las mujeres llega al 7,5. Esto es muy importante porque está en relación fundamentalmente en dos aspectos. Uno, la concienciación de que la enfermedad cardiovascular y de que el infarto no es solamente cosas de hombres, en acudir y consultar. Dos, en el conocimiento de los profesionales en cuanto a detectar el dolor torácico y, precozmente, porque algunas de estas mujeres ya han acudido previamente a su médico de cabecera o al cardiólogo y están diagnosticadas de ansiedad, e incluso algunas con tratamiento ansiolítico y antidepresivo, cuando realmente lo que tienen es angina. Y luego, por otra parte, es en el momento de la atención de llegar rápidamente a los hospitales con capacidad de revascularización. Independientemente de esto, ahora existe una preocupación importante también en la detección en las mujeres de la isquemia no obstructiva. Muchas mujeres tienen angina, no solamente infarto, sino obstrucción coronaria, que siguen estando sin ningún tratamiento específico. Yo creo que, desde mi punto de vista, esos serían los puntos más importantes, y otro punto en el que me encantaría trabajar es en el conocimiento de las diferencias en el paro cardíaco en España entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Bueno, es una observación para Nacho, para el coordinador de arritmias, en concreto en el punto crítico de fibrilación auricular oculta, para ver tu opinión. Hace un tiempo, me visitaron un representante del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz y tenían una iniciativa, formaba parte de un proyecto de investigación, de tal forma que luego eso se extendió a oficinas de farmacia de Sevilla y de Huelva, más de 300 oficinas de farmacia, y el objetivo era, a través de la toma de contacto, que los pacientes se ponen en contacto frecuentemente con las oficinas de farmacia y van a tomarse la atención, pues a raíz de la detección de la irregularidad del pulso, a través de unos dispositivos, pues detectaban posibles episodios de fibrilación auricular. Creo que el diseño era bastante limpio, porque realmente cuando ellos tenían esa sospecha, automáticamente generaban una consulta a los médicos de atención primaria, con lo cual realmente no hay una competencia profesional. Quiero decir, realmente creo que es un efecto suma. Es ver, esta visita es posterior al diseño, a las líneas de acción, ¿no? ¿Cómo ves tú esta contribución posible a nivel estatal de los farmacéuticos como agentes de salud, teniendo en cuenta que los pacientes se ponen muy frecuentemente en contacto con las oficinas? Yo lo veo muy positivo, creo que todo suma, pero si lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo mejor. La pletismografía de un aparato de tensión falla mucho porque el extrasístole no lo detecta. Entonces, muchas veces te da un ritmo irregular si tienes extrasístoles frecuentes, que es falso. Un Cardia, cualquier tipo de dispositivo de ese índole, por no poner marcas, pero un dispositivo de electro que te haga una tira de ritmo con las dos manos, te identifica mejor el ritmo porque es señal eléctrica. Entonces, si tú diseñas cualquier tipo de ese tipo en un tótem y lo imbricas en el ORUS y le manda una alerta a lo mejor al médico de cabecera, pues puedes detectar muchos episodios de fibrilación auricular. Hay que filtrarlo bien, porque también muchas veces tú pones eso al acceso de la gente y el que va a ir muchas veces es el enfermo con fibrilación auricular crónica, que ya está anticoagulado y que solo te va a saturar de información, y eso es muy difícil que tú puedas hacer un sistema que no te sobrecargue al profesional sanitario, que puede quedar muy desairado con eso. ¿Para qué me mandan esto? Si yo ya lo sé, ya está tomando Sintron o lo que sea, está anticoagulado ya, la frecuencia cardíaca que tenga en cada momento, que sea 70, 80, me da igual, ¿no? Pero bueno, todo ese tipo de iniciativas de detectar la fibrilación auricular asintomática, si se hacen bien y se filtran bien, puede ser muy útil.
¿Alguna pregunta más en la sala? Yo, si os parece, para terminar, quería hacer una pregunta parecida a la que te han hecho a ti, muy telegráficamente. En vuestras dos áreas, ¿qué sería de las cosas que hay planteadas, de las cosas más necesarias, aquello que os parece más posible que pueda realizarse en el corto plazo? Bueno, no sé, a mí me parece, no sé si es posible, pero yo creo que sí, que sería posible la auscultación a pacientes mayores de 65 años, que además esa auscultación incluiría la detección de fibrilación auricular. O sea, con una sola acción por parte del médico de primaria incluiríamos todo, ¿no? A mí eso me parece que podría cambiar radicalmente el ámbito de las valvulopatías y la fibrilación auricular. A mí me gustaría también, si voy a hacer un deseo, es que la valoración integral de la estenosis aórtica fuera una realidad. Porque hoy en día nada más lejos de la realidad que eso. Cirujanos con sus intereses por un lado, hemodinamistas con sus intereses por otro, que son absolutamente legítimos, y decisiones que a veces los cardiólogos clínicos, lo he dicho mal, los clínicos, incluidos cardiólogos y geriatras, no son los que toman la decisión. A mí me gustaría llegar a una valoración integral realmente. Yo creo que lo más importante para nosotros probablemente es empezar y huir de la autocomplacencia. Si queremos hacer un poco en muerte súbita, no tenemos que hacer nada, porque todos hacemos algo. Pero lo malo es que a veces lo que hacemos nos parece suficiente. Tenemos que tomar conciencia de que en España estamos fatal en todo. En personal entrenado, en llegada, en registros, en resultados clínicos, en DEAs en la calle, fatal. Y perdiendo terreno con Francia, con Alemania, con Italia, con nuestro entorno a una velocidad cada vez mayor. El hiato cada vez es mayor, porque ellos lo han tomado en serio y nosotros no. Tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que llegar muy lejos y eso solo se hace paso a paso. Hay un refrán que dice que si quieres llegar rápido, vete solo, si quieres llegar lejos, vete acompañado. Aquí tenemos que ir acompañados, pero tenemos que empezar, saber dónde estamos y saber a dónde queremos llegar. Pues muchas gracias. Les decía antes que el grupo era muy riguroso, muy generoso, muy flexible y muy disciplinado y creo que hasta hemos cumplido con el horario, así que no me queda más que agradecerles a ellos y agradecerles a ustedes y creo que nos vamos a comer ahora, ¿no? Y tenemos hasta las 3 en el que se empezará la sesión de tarde y podremos seguir discutiendo sobre estos aspectos. Muchas gracias.